Hoy nos acompañan en el estudio de Despierta Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Muchas gracias, Juan, por venir. Hola, muy buenos días. Eduardo Bojorquez, quien es director general de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días. Muy buenos días. A ver, ha estado circulando mucho en redes sociales el tema de que en el presupuesto del próximo año no se le puso un peso al Sistema Nacional Anticorrupción después de la ley de 3 de 3 que ustedes impulsaron, de las discusiones y de vencer muchísimas resistencias, que no hay lana para arrancarlo y tiene que arrancar a mediados del próximo año. Juan, ¿qué pasa? Se requieren matices y netas sobre el tema del presupuesto del sistema, Carlos. Primero, el presupuesto de egresos de la Federación es la declaración absoluta de sinceridad de las prioridades del gobierno. O sea, el gobierno te puede decir, para mí es muy importante la educación, la corrupción. Bueno, pues ¿cuánta lana le pones, maestro? Ahí es donde vamos a ver. Entonces, sí hubiera sido deseable y urgente, dada la crisis de confianza que hay en el país, para que no se suscitaran estos debates, que hubiera quedado con mucho mayor nitidez en el proyecto de presupuesto, y esto lo pueden enmendar los diputados, cuántos recursos le va a tocar a la Secretaría Técnica del sistema. Pero el sistema lo compone la Auditoría Superior de la Federación, la PGR, la Secretaría de la Función Pública. Estas instituciones sí tienen recursos, sí están dentro del presupuesto, entonces el matiz va en decir que el sistema no tiene recursos. Eso habría que verlo como toda la red de instituciones que pertenecen al sistema y sí están financiadas. ¿Qué pasó con estas otras secretarías? Porque se crean órganos nuevos, pero también se echa mano de algunos que ya existen. ¿Les dieron suficiente lana para arrancar el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, en un año de recortes sí les dieron recursos adicionales. Si tú revisas, por ejemplo, el caso de la Auditoría Superior de la Federación, recibió cerca de 6 puntos adicionales de presupuesto. La Secretaría de la Función Pública más o menos mantuvo su presupuesto del año pasado, tiene un incremento marginal, no se tocó en el recorte en ningún área sustantiva. ¿Y con esto basta? Con esto basta, mira, podemos revisar, por ejemplo, el INAI también tiene recursos adicionales, el tribunal se le dieron recursos adicionales para formar la sala especial. Creo que lo que estamos es viendo la transición de esta idea de que había una agencia anticorrupción a un sistema anticorrupción. Es una red de instituciones. En tanto estas instituciones se coordinen eficazmente y usen esos recursos sin duplicaciones, que no tengan 3 foros cuando pueden tener 1, que no tengan 16 reuniones nacionales cuando podrían tener 8, en tanto funcionen como sistema, son recursos suficientes, porque si no entraríamos en la otra discusión, la de los elefantes blancos, ¿no? La de que le pusimos muchísimos recursos a una sola dependencia y no ha dado resultados. Creo que el reto para estas dependencias es empezar a coordinarse bien y no duplicar. No es un tema de montos, sino de eficiencia del gasto, ¿no? Puede ser su primer gran triunfo, ¿no? Del control de cómo gastan el dinero que hay disponible. Creo que sí es preocupante los montos. En la PGR, la oficina dedicada a combate a la corrupción tiene cerca de 20 millones de pesos. Yo tengo la teoría que el gobierno mexicano se gasta más en café y galletas que en el Ministerio Público para perseguir casos de corrupción. ¿Esa oficina va a ser la Fiscalía después? Se va a transformar. Tendría que tener recursos suficientes para hacer esa Fiscalía, si lo ponemos así como dentro del gasto global del gobierno, sí le dieron los 3 pesos de la canción de Chava Flores, ¿no? O sea, y esos van a ser los ministerios públicos encargados de perseguir estos casos. Ahora, ¿esa Fiscalía se va a transformar cuándo, digamos? ¿Esta oficina se va a transformar en Fiscalía y van a tener que empezar a operar con este presupuesto de 20 millones? Pues ahí un paso fundamental es que se designe quién va a ser el fiscal anticorrupción. Déjeme, tomo la llamada en este momento de Fernando Gavino Favela, quien es el subsecretario de egresos. Me voy a tomar un trago de agua. Sí, y no di el grito, que es lo peor, ¿no? Exacto, es parte de la desmañanada nada más. Parte de la desmañanada. Él es subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Subsecretario, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Carlos, muy buenos días y un saludo a todos en la mesa. Gracias. ¿Cuánto dinero está destinando el gobierno federal? Usted es el que hizo el presupuesto, usted lo confeccionó, viene desde la administración o desde la Secretaría de Luis Videgaray, se queda con José Antonio Meade. ¿Cuánto dinero le está dedicando el gobierno al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, ya sumado todo? Mira, escuchaba ahorita a Eduardo que decía que este es un conjunto de dependencias, de programas, de unidades responsables en las distintas dependencias del gobierno federal. Si sumamos todos los conceptos, tenemos alrededor de 9.431 millones de pesos destinados al Sistema Nacional
Anticorrupción. Es decir, están los recursos a la Auditoría Superior de la Federación, los recursos destinados a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a los distintos órganos internos de control de cada una de las dependencias del gobierno federal. Por supuesto que falta, porque en términos de la ley hay plazos distintos para crear distintos órganos adicionales como la Fiscalía Anticorrupción en la PGR, que hoy no se ve reflejado directamente en el presupuesto de egresos de la Federación, porque todavía no hay titular y todavía no hay reglamento interior. Oye, pero ¿no debieron haber creado alguna suerte de previsión económica tanto para la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción como para lo que decía Juan Pardinas hace un rato, la PGR, la Fiscalía, para que no se gasten más en galletas que en ministerios públicos? Lo tenemos, Carlos. Si ustedes revisan el anexo que está en el presupuesto de egresos de la Federación para crear plazas, se tiene una partida, no exclusivamente para la Fiscalía, pero para todas las unidades que se tienen que crear derivadas de nuevas reformas, de nuevas leyes que apruebe el Congreso o que ya aprobó, tenemos una previsión de 500 millones para crear plazas. Esa previsión de 500 millones va a servir para crear estas nuevas unidades responsables, pero una vez que estén los nombramientos, una vez que se cumplan con los plazos de la ley, y que se tengan los reglamentos interiores. Es decir, ¿estos 500 millones que dice están dentro de los 9,431 millones de pesos? No, son adicionales. Aparte. Hoy esos 9,431 ya están en cada una de las dependencias. O sea, son ya están 10,000. en cada uno de los organismos. ¿Mande? Casi 10,000 millones de pesos dedicados al Sistema Nacional Anticorrupción. Casi 10,000 millones. Estos 500 millones va a servir para crear el Consejo Ciudadano, para los comités que se tienen que crear y para la nueva fiscalía, es decir, estamos seguros que con estos recursos, y ahí coincido completamente con Eduardo, de que esto tiene que focalizarse de mejor manera y que funcione como un sistema. A ver, Juan Pardinas, ¿querías decir algo sobre esto? No, mi duda, subsecretario, si de esta bolsa de 9,000 millones de pesos estamos contando las actividades que llevan ya históricamente instituciones como la PGR o la Auditoría Superior de la Federación, que son de cierta manera un ámbito distinto al Sistema Nacional Anticorrupción. Si en estos 9,000 estamos englobando el presupuesto total de estas instituciones. No es el presupuesto total, Juan. Por ejemplo, la PGR tiene un presupuesto de 15,000, de casi 16,000 millones de pesos. La Función Pública tiene un presupuesto de 1,300. Si sumas esas dos nada más 2,100 que trae la Auditoría Superior, pues es un monto superior al que estoy comentando. Cuando haces una focalización o un zoom al presupuesto de estas dependencias, llegas a los 9,400 millones de pesos que estamos observando que pueden servir para este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y adicional, en el presupuesto de egresos, en el proyecto que se envió a la Cámara de Diputados, tenemos una previsión de 500 millones para crear las nuevas unidades que se requieran. Y si ustedes ven el artículo transitorio de este proyecto de decreto, lo que nos mandata al Ejecutivo Federal es hacer todas las reasignaciones que se tenga que hacer en materia de servicios personales, gastos de operación para crear estas nuevas unidades responsables en términos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, estamos previendo en el decreto que tenemos que crear cosas nuevas y tenemos los recursos suficientes para iniciar con este proceso. Subsecretario, ¿no se hubieran ahorrado muchos malentendidos si en ese tercero transitorio se hubiera mencionado específicamente el Sistema Nacional Anticorrupción como el punto donde se iban a focalizar estos recursos de organismos creados a través de cambios Pues constitucionales? un tema de comunicación, dices tú. Pues sí, que no se generara la incertidumbre, porque no se menciona el Sistema Nacional Anticorrupción asociado a estas nuevas oficinas de gobierno que se han creado. Subsecretario. Bueno, la verdad es que las leyes son generales, no es la única reforma que ha aprobado el Congreso. Y lo que dice es que se tienen que hacer, para no leer el texto completo, todos los traspasos de recursos humanos, financieros y materiales, consecuencias de reformas jurídicas que tengan objeto de creación o modificación de cualquier dependencia, entidad o ente autónomo. Es decir, deja la ventana abierta para tener los recursos suficientes y crear estos nuevos organismos o estas nuevas instituciones. Fernando, ¿quién tendrá la facultad de asignar recursos a estas nuevas oficinas y en qué cantidades? Bueno, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cada una de las unidades responsables tiene que plantear
el tamaño óptimo que debe de tener para su operación, y hace una propuesta tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Secretaría de la Función Pública en términos de la normatividad aplicable para crear las nuevas estructuras. Ya hay un marco jurídico establecido para hacerlo en el caso de las dependencias del gobierno federal. En el caso de organismos autónomos como la Auditoría Superior de la Federación, pues ellos son los que determinan las estructuras adecuadas para ellos, y en el caso de los órganos locales, pues cada normatividad en cada una de las entidades federativas determina cómo se pueden crear estos nuevos órganos. Subsecretario, dos rápidas aprovechando el viaje. Uno, hoy dice Miguel Ángel Mancera en una entrevista al periódico El Universal, ellos, o sea, ustedes en el gobierno federal no se está apretando el cinturón. Nos los aprieta a los demás, pero ellos no se lo están apretando. ¿Qué le responden? Bueno, el gobierno federal es el principal ente que se está apretando el cinturón. Tenemos una reducción del presupuesto de alrededor de 240,000 millones de pesos. Si hacemos un zoom en las dependencias del gobierno federal, es decir, en las secretarías de Estado, el gasto de operación está disminuyendo en 20% en términos reales. Eso es realmente, y este gasto de operación es el gasto en viáticos, en telefonía, en transportes, en servicios generales. Ahí es donde realmente estamos apretando el cinturón, Carlos. Y la otra, en el caso de las entidades federativas, que es importante destacar que para poder ver el impacto real de las entidades federativas tenemos que sumar todos los conceptos del presupuesto de egresos de la Federación. Las entidades federativas reciben recursos de participaciones federales, de aportaciones federales, que son recursos que van para educación, infraestructura social, salud, y de diversos fondos y convenios que firmamos durante el año con ellos. Ahora, cuando vemos todo ese panorama, las entidades federativas tienen disminuciones marginales. Por ejemplo, el gobierno, la Ciudad de México está recibiendo por participaciones federales 8,000 millones de pesos más de lo que se presupuestó el año pasado. Entonces, cuando sumamos todos los conceptos, o sea que no le apretaron el cinturón a Mancera, sino que hasta le hicieron un hoyito más, un hoyito menos. Tienen disminución en las entidades federativas, pero no en los porcentajes ni magnitudes que está teniendo. Y la otra, la trae Reforma hoy también en su primera plana, dice que están tratando de revivir el famoso fondo de los moches. ¿Ustedes dejaron el fondo de los moches en el presupuesto? El Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura de las Entidades Federativas no va en el proyecto del Ejecutivo Federal. Nosotros estaremos observando y dando toda la información que se nos solicite por parte de la Cámara de Diputados, pero no es una propuesta del Ejecutivo Federal. Muchas gracias, subsecretario, por estar en Despierta, y muy buenos días. Fernando Galindo Fabel, el subsecretario de Egresos de Hacienda. Eduardo Bojorquez, ¿qué te parece lo que dice? Pues me parece que van a tener que ser mucho más claros el próximo año, y antes de que se apruebe el presupuesto. Hay una figura en la ley que es el anexo técnico. Podría haber un anexo técnico para el Sistema Nacional Anticorrupción en el que se detallen todos los recursos destinados, y yo creo que va a ser muy importante que cuando la Secretaría de Hacienda utilice esas facultades, estemos muy de cerca, porque cuando pasa la fiesta del presupuesto, que son estas semanas antes de diciembre, nos olvidamos de que hay modificaciones presupuestarias, y son en ese momento en el que vendrán esos cambios. Hay que estar muy atentos. Oye, ¿y cómo, digamos, viene la fiesta del presupuesto? Tú lo estás diciendo, lo van a discutir en diputados. Digamos, estos casi 10,000 millones de pesos, ¿van a pasar bien? O sea, se puede reforzar, ahí se podría reforzar. Bueno, el si Congreso tiene facultades, dos partidos políticos, el PAN y el PRD, han hecho manifestaciones públicas, ¿no?, de que están buscando recursos adicionales para el sistema. Claro. Sería muy importante que en las negociaciones que tengan con el Ejecutivo toquen el tema de la Fiscalía Anticorrupción y toquen el tema del anexo técnico. Es muy importante, porque si no, esta conversación se va a volver una conversación recurrente cada año. Porque queda en el aire, ¿no? Queda en el aire. ¿Con qué te quedas? Es un acto jurídico el presupuesto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ojalá los diputados le ayuden a Hacienda a corregir estos temas para que ya queden dentro de este presupuesto votado por los diputados y se especifique con claridad dónde y cuántos recursos van a ir al Sistema Nacional. Porque lo que sí queremos es que se acabe la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes dos por despertarse tan temprano, y además en día de grito, después de la noche del